Buenas tardes a todos y a Empieza. todas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mis queridos amigos, gente de YouTube. Estamos muy contentos de comenzar este nuevo episodio. Estoy feliz de la vida de tener aquí conmigo a Marce, Felipe, y ahorita le vamos a comentar a esta nueva cara y este nuevo rostro que están viendo de Tomás. Nada más antes, decirles que no nos van a poder acompañar en este episodio Jerónimo ni Fer, porque están en otras cosas. Fer está por ahí dando y dictando un tema de asesoría en fundraising, y Jerónimo anda también de viaje, entonces los extrañamos mucho, les mandamos un fuerte abrazo hasta donde estén. Y hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Fer, hola a todos y todas, qué rico volverlos a ver, estar con ustedes, hoy con un invitado muy especial y con un tema también muy especial en el que hemos trabajado todos los que estamos aquí con mucha pasión. Eso es seguramente lo que nos llevó algún día a tomar la decisión de trabajar en fundraising, así que bienvenidos. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Querido amigo, buenas tardes. Sí, un gusto nuevamente estar acá en esta conversación entre amigos, con ganas de aprender de fundraising cada día más, porque se aprende mucho, y de reírnos también, porque eso también es muy bueno. Sí se vale. Sí, se vale, se vale. Bueno, pues quiero comentarles que nos acompaña un invitado muy especial, ya que vamos a hablar de un tema que es la comunicación. Ahorita vamos a empezar con la introducción del tema, pero quiero presentarles a todas y a todos a Tomás Villegas. Le voy a dejar a él que se presente, pero nada más para que se hagan una idea. Tomás Villegas es el líder creativo de una agencia que se llama Grafoscopio en Colombia, con la que personalmente he trabajado muchos años, y nos va a, digamos, ayudar muchísimo a entender este tema de la comunicación. Lleva muchísimos años trabajando con diferentes causas en toda Latinoamérica, apoyando a organizaciones en poder comunicar sus mensajes, en poder hacer posible las campañas de recaudación de fondos. Entonces, Tomás, bienvenido, estamos muy contentos y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, no, pues muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno estar con viejos amigos y nuevos amigos. Y la verdad, pues espero que pueda aportarles algo a esta interesante charla que he seguido muy atentamente y que creo que es un gran proyecto. Pues sí, nosotros somos Grafoscopio, llevamos más o menos con mi socio más o menos 15 años trabajando en el sector, en el tercer sector. Decidimos meternos por acá como una nueva alternativa, digamos, de ofrecer material de calidad para las organizaciones sociales, que ahorita veremos cuál es la importancia y cuál es la diferencia realmente, ¿no? Es decir, no es poder ofrecer alternativas a las organizaciones en cada una de su cadena de valor, desde que atienden a sus beneficiarios o participantes, hasta que se vinculan con el lado técnico y la cooperación, y obviamente el tema que nos convoca, que es la recaudación y el fundraising en general. Entonces, no, muchísimas gracias, un saludo a todos y bueno, ese es más o menos nuestro enfoque. Bienvenido, Tommy. Gracias, Tomás. La verdad es un privilegio contar contigo y de verdad que a todas las personas que se empiezan a conectar, todas las personas que están ahorita y van a ver este video, digamos, después de la transmisión en vivo, de verdad que es un lujo poder tener este tipo de invitados. Así que comencemos con el tema que nos atañe el día de hoy. No se olviden suscribirse al canal, denle clic aquí en suscribirse y en la campanita de notificaciones, porque esto se pone cada vez mejor y cada vez mejor. Vamos a hablar de un tema, pero ahora sí que Marci, Felipe y también Tomás, que es casi como que va así de la mano, ¿no? Así no hay manera de separar de la recaudación de fondos de lo que vamos a hablar, que es la comunicación. Y podríamos hablar tanto de la comunicación, permítanme hacer una pequeña introducción para empezar el debate. Y cuando hablamos de comunicación, sí, ¿no? Las organizaciones dicen, sí, hasta tengo un área de comunicación, pero a veces no están funcionando las cosas, ¿no? A veces viene, digamos, una época conmemorativa, el Día de la Madre o Navidad, y ponemos un post, Feliz Día de la Madre, y el logo de la organización, ¿no? Y empezamos a hacer esos temas que creemos que estamos haciendo comunicación, pero al final del día no necesariamente estamos logrando los objetivos que deberían estarse midiendo en función a lo que recaudamos o a lo que queremos comunicar o al posicionamiento. Entonces,
A ver, voy a tratar de ir de lo general a lo particular para entender un poco cómo estamos hoy en día en los temas de comunicación. Nos vamos a ir así muchos años atrás, muchos, 20, 30 años si quieren, y cómo estaba la comunicación, qué pasaba, digamos, tanto en las empresas como en el tercer sector. A ver, yo tenía un producto que ofrecer al mercado desde el punto de vista de mercadotecnia, obviamente, y le daba atributos, le daba ciertas características, asignaba un precio, veía cuáles eran los mejores canales de distribución y al final, con toda esa información de a quién le quiero vender, obviamente, a mi mercado meta, diseñaba una estrategia de comunicación y publicidad, ¿no? Es decir, ok, se lo voy a vender, voy a hacer un comercial, voy a poner un espectacular o una gigantografía en las principales carreteras de donde está mi target, voy a pautar cuñas radiales y voy a empapelar la ciudad, ¿no? Más o menos así era como se hacía comunicación, ¿no? Y por ahí teníamos líderes de opinión que salían a hablar el artista, contratábamos a un futbolista famoso y así era la manera como las empresas vendían lo que tenían. Las organizaciones, obviamente, del tercer sector también de alguna manera hacían eso, ¿no? Es decir, ok, pues tengo que tener un video de 30 segundos o de 1 minuto, porque eso es lo que utiliza el sector, digamos, privado. Tengo que tener una cuña radial de 30 segundos, tener por ahí alguien, una celebridad y no sé qué. Híjole, hoy, 2020, más COVID, más la tecnología, más los avances, más todo lo que tenemos, imagínense la ruptura, digamos, del paradigma. Hoy, si en 3 segundos no llamas la atención de una persona que está haciendo scroll en su celular, pierde tu mensaje, desaparece, ¿no? Tu mensaje no existe y tú es casi como que no estuvieras ahí. Entonces, si antes los retos aún en esa forma antigua de comunicar mensajes era la que se hacía con piezas largas, piezas que tenían la marca y no sé qué, hoy en día el reto es más grande para las organizaciones, creo yo, porque no solamente es comunicar lo bueno que haces, sino de paso tienes que meterle creatividad y mucha innovación en la forma de comunicar tu mensaje. Y de paso, cuando la gente lee tu mensaje, tiene que ser relevante y tiene que ser empático, digamos, con lo que ellos sienten y cómo se comportan, etcétera. Entonces, quería hacer esta introducción un poco, digamos, para que preguntarles a ustedes qué opinan antes de entrar a lo que es un plan de comunicación que quisiéramos darle la guía un poco a las personas que están conectadas. ¿Qué opinan ustedes de hoy en día, el reto para las organizaciones, el tema, ojo, de comunicar profesionalmente sus causas, de comunicar para recaudar fondos, de comunicar para posicionarse en la mente de los potenciales donantes que ustedes van a tener? Entonces, está iniciada el debate. Me gustaría escucharles un poco ustedes sobre qué opinan de este tema tan vital para organizaciones. Bueno, pues apoyando un poco lo que estás diciendo de la necesidad, las comunicaciones pues son parte de la rueda, ¿sí? Creo que nadie puede hacer fundraising si no lo trabaja en conjunto con las comunicaciones. Y las organizaciones sociales deben, digamos, ver integralmente las comunicaciones para poder llegar a ser consistentes en lo que hacen, con lo que dicen que hacen, con lo que buscan traer, todo debe estar alineado. Y ese es el reto más grande que tenemos las organizaciones sociales ahora, porque ya no se trata de la comunicación interna, la comunicación organizacional, la comunicación externa, la comunicación para atraer fondos, la comunicación para decir lo que hacemos, para el posición, sino es un conjunto. La comunicación en las organizaciones sociales debe tener un objetivo muy claro, ¿cierto? Unas acciones que apunten a ese objetivo que quiere la organización con sus comunicaciones, pero debe tener 3 características, digamos, a mi juicio y con la experiencia que hemos tenido también trabajando con ustedes, y es la concordancia, la constancia y la consistencia. Debemos ser concordantes entre lo que hacemos con lo que decimos que hacemos. Claro. ¿Okay? Debemos ser concordantes con el dinero que recaudamos y lo que decimos en qué lo invertimos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, mira, nosotros
tenemos unas escuelas maravillosas y en la campaña estamos pidiendo para construir parques. Entonces, hay que ser muy, muy concordantes con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hacemos, bueno. Entonces, es una línea que la organización debe tener siempre, y eso en las organizaciones sociales pasa mucho, que el área de programas va por un lado y usa las comunicaciones de una manera para llegar, por ejemplo, a los beneficiarios, a los participantes. Exacto. Y el área de fundraising y el área externa usa las comunicaciones de otra manera y parecen dos organizaciones distintas. ¿Sí? Distintas. La otra es la constancia, y es que nosotros somos muy dados al tema del Alka-Seltzer, decimos nosotros, la burbuja por el evento. Ajá. O por el momento que estamos pasando, entonces le invertimos dinero a la comunicación y nos vemos muy grandes en algún momento y el resto del año y volvemos a aparecer en Navidad. Entonces, es mejor tener un hilo que nos vaya llevando por los diferentes momentos del año, pero ser constantes en la comunicación, ¿sí? Ser constantes, y ahora Tomás seguramente nos va a hablar de la imagen y del diseño. Si nosotros le lanzamos una inversión a un buen diseño y una buena imagen, hay que mantenerla, ¿sí? Yo no puedo mandar una pieza linda, otra pieza hecha por nosotros aquí en casa, otra pieza que no se parece a nada de mi imagen. Entonces tengo que tener esa constancia. Y por último, la consistencia, que para mí es, las comunicaciones deben estar hechas de contenido fuerte, es decir, deben estar paradas y por dentro deben tener un contenido real que lo alimente. No deben ser mensajes de dona por los niños porque los niños te necesitan, pero sí, no. ¿sí? ¿En dónde está esa necesidad? ¿Qué es lo que hace la organización? Las cifras, la necesidad en cifras. Entonces empieza a tener por dentro la comunicación pues un contenido que la sostiene. Entonces eso quiere decir que no se va a caer a la siguiente campaña porque tú tienes muy fuerte lo que haces, lo que hablas, tienes las cifras, puedes responderle rápidamente a un donante que te haga preguntas sobre en qué van a invertir el dinero. Entonces eso hace que la comunicación sea fuerte. Wow, fantástico, Marce. Ahorita creo que voy a subrayar mucho los temas que dijiste, pero Felipe, ¿qué opinas? La comunicación, yo creo que es un aspecto fundamental para cualquier organización, independiente si es ONG o una empresa, incluso para nosotros, digamos. Para uno. Claro, todos nosotros estamos comunicando en este momento alguna cosa a alguien. Y tenemos que tener claro qué es lo que somos, ¿verdad? ¿Qué queremos comunicar? Y sin duda podemos, ¿y a quién? ¿Y a quién? ¿Y en qué momento? Porque podríamos tratar de comunicar todo en este momento, pero en realidad tenemos una gran cantidad de características que no hace posible que tratemos de decirlo todo. Yo creo que además la comunicación, y lo he visto en varias organizaciones en las que he trabajado, se mira en algunos casos como un aspecto o un área de la organización accesorio. Que bueno, ¿de quién depende comunicación? No sé, de marketing, o de fundraising, pongámoslo en fundraising. Pero en realidad, o programa, en realidad la comunicación tiene que ir tan de la mano con la gerencia, incluso con los directorios, quienes son los que fijan, digamos, la personalidad de la marca, los mensajes clave. La comunicación es estratégica y no se puede pensar de un día hacia otro qué vamos a comunicar. Y creo que los momentos en los que estamos viviendo son momentos que no son fáciles para la comunicación. Creo que nos encontramos con tremendos desafíos de comunicación por distintas razones. Hay muchos de los que van a estar viendo, que están viendo o van a estar escuchando esto, que tal vez van a sentir que les pasa.
Primero que tenemos un exceso de comunicación en este momento, ¿verdad? Todos queremos decir todo por todos lados, Instagram, Facebook, por campañas, videos, todo. Entonces, hay mucha información. No seríamos capaces, ninguno de nosotros, de poder ver toda la información que se genera en una hora en redes. Por lo tanto, hay mucho. Pero por haber mucho, también muchas veces nos encontramos que hay mala información. Entonces ahí está fake news o mensajes que son, digamos, poco alejados de la realidad, por decirlo de alguna manera. Y que no le juegan bien a la confianza que las ONG o las empresas o quien sea trata de construir. Porque la confianza es muy delicada. Y cuando se quiebra, y ahí caemos todos. Y por otra parte, este poco tiempo que tenemos de comunicar nos hace poder entregar una profundidad de lo que hacemos mínima, muy baja. Claro. Y como tenemos poco tiempo y queremos decir mucho, tratamos de meter todo a veces y no decimos nada, porque saturamos. Entonces yo creo que el gran desafío acá es entender qué rol juega la comunicación, quiénes somos, a quién le hablamos, cuál es nuestro aporte, y elegir estratégicamente, y de nuevo uso esta palabra, estratégicamente, qué queremos que las personas se queden en su cabeza. Una, dos cosas. Y eso, si logramos hacer eso, como decía Marce, siendo perseverante en el tiempo y finalmente dejar grabado algo así en nuestro público objetivo, los nichos, está fantástico. Diría que es un tremendo desafío. Súper, gracias Felipe. Y ahora a ver, Tomás, queremos escuchar, digamos, desde tú que no has estado dentro de una organización, pero que has ido de la mano con los equipos de comunicación o en algunas organizaciones que ustedes han asesorado que no tenían el área de comunicación y que han, digamos, ayudado en toda esa parte. ¿Cómo ves tú este gran desafío que tienen las organizaciones? Cuéntanos desde una mirada, digamos, de un experto que ayuda a que se vuelvan realidad las campañas y todo, de este tema que estamos hablando. Sí, no, pues yo creo que estoy de acuerdo con Marcela y con Felipe y contigo también en la introducción. Creo que primero nosotros nos hemos encontrado cuando llegamos a las organizaciones sociales a apoyarlos en el tema de comunicaciones, que pasa exactamente lo que tú dices, Marcela, y es que uno puede encontrar varias microorganizaciones, ¿cierto? Entonces uno a veces normalmente llega a apoyar un evento interno y es un lenguaje completamente diferente al que se usa para la recaudación de fondos o para la comunicación externa o para la comunicación con beneficiarios y participantes, y ahí empieza a haber un cortocircuito, porque incluso hemos encontrado desde afuera, también lo he visto mucho, que se contradicen y hasta se canibalizan unos a otros, ¿cierto? O sea, digamos, hay unos que dicen, no, ellos, los de fundraising usan tal término, pero nosotros lo usamos bien, ¿cierto? Entonces, siento que son la misma organización, ¿no? Entonces yo pensaría que el primero es cómo se teje una comunicación para que sea coherente, como tú decías, Marcela. O sea, digamos, creo que es cómo nosotros podemos tejer un lenguaje de comunicación que se articule y que además se respete unos con otros, ¿cierto? Entonces, también nos hemos encontrado casos en donde, por ejemplo, el área de fundraising está completamente lejana al área técnica y se genera casi que una guerra de términos, de formas de ver la causa, y realmente lo que se genera al público afuera es, pues, esta gente de qué me está hablando, ¿cierto? Porque yo recibo una cartilla de cualquier organización que me está hablando de la causa puntual y al mismo tiempo estoy recibiendo un banner en la página web y me están hablando dos lenguajes diferentes, ¿cierto? Y hay casos críticos, ¿no? Hay casos donde los enfoques de comunicación directas, de cómo se dicen las cosas, de cómo se dice la causa, son completamente diferentes y ahí se canibalizan completamente. Por un lado. Por el otro lado, creo que también es interesantísimo cómo se puede, yo pensaría que el primer paso, y creo que también entra aquí antes de entrar al business plan o digamos al plan de comunicación, es la identidad gráfica, ¿no? Yo creo que esa confianza de la que tú hablas, Felipe, yo creo que es clave y se construye desde ahí, porque además, como tú decías, Fernando, al principio, antes, digamos, se tenían que hacer unas alianzas gigantes, digamos, de alguna manera, o se tendría que hacer una inmensa inversión para que tú pudieras estar en los grandes medios de comunicación posteando y pagando.
o canjeando en algún caso, pero digamos que ya era una garantía que si tú estabas en un gran medio de comunicación nacional o regional, pues ya eras una organización seria, digamos, de alguna manera. En este momento yo siento que si bien es un gran potencial las redes sociales y todos los vínculos que se tienen, digamos, para que las organizaciones puedan comunicarse y hacerse ver, también es un riesgo gigante porque tiene que construirse la confianza, ¿cierto? Entonces hemos encontrado también retos grandísimos en donde la gente tiene unas grandes ideas, unas ideas súper creativas, pero no tiene una estructura de identidad. Y si tú no tienes una estructura de identidad que arranca desde lo más simple de cómo vamos a comunicar nuestro logo, nuestro color, nuestra forma, nuestro nombre, ¿cierto? Empieza a haber conexiones y como los medios actuales, como las redes sociales, lo que generan son comunidades digitales, que esas comunidades hacen que la gente, precisamente, pues, recalco el nombre comunidad, se apropien de la causa y sobre todo con las causas, entonces la gente ya está completamente, la causa es de ellos, ¿sí? Y es una responsabilidad mucho más grande para las organizaciones sociales asumir ese tipo de retos, porque es una comunicación casi que entre pares, ¿no? Porque la gente se apropia de su causa y la sigue, y lo mismo como ustedes decían también, se puede romper esa confianza muy fácil también, ¿no? De la misma manera como se construye. Entonces yo pensaría que antes de entrar al business plan también yo pensaría que es muy importante el proceso de identidad, que es el proceso de la creación de un logo, de un nombre, de una estructura de comunicación, ya sea a través de iconos, cómo mostramos nuestros servicios, cómo mostramos, con qué colores los utilizamos. Y creo que más que, digamos que es de alguna manera poder encorralar ese concepto general para que tú puedas expresar muchas ideas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahorita he visto en este tema de la pandemia, que creo que lo hemos visto todos, cómo hay muchas personas solicitando recursos para diferentes causas, pero no tienen, digamos, una conexión con identidad. Entonces hay causas que son muy buenas, que tienen unos beneficiarios reales y tangibles, pero al no tener un lenguaje de identidad, que tú montas una pieza que no tiene ningún contexto, que simplemente no tiene, digamos, como los puntos esenciales que debe tener una pieza gráfica para salir a redes, pues simplemente o se pierde la causa o no generas confianza suficiente para que la gente decida donar. Entonces yo sí pensaría que desde nuestro punto de vista, primero desde afuera es uniformar el lenguaje de la organización, que todos los entes de la organización hablen, y segundo, que yo creo que es un paso muy importante, es crear un lenguaje de identidad, un ecosistema de identidad, o sea, que las personas tengan un logo, sepan de qué me están hablando, los colores, la tipografía, las formas, y así yo ya puedo generar confianza, que eso es fundamental. Fer, yo quisiera adelante. Sumar algo de lo que está diciendo Tomás, y concuerdo absolutamente con el tema de la identidad. Yo creo que en la medida en que eso esté más definido, lo más definido posible, la gente lo entiende de la manera más clara, porque hay poco tiempo para entender. Y adicionalmente al lenguaje que mencionaba Tomás y al diseño y a los logos, yo le sumo a esto que esta identidad se debe construir también en base a los valores de la organización. Valores que debe reflejar en todo eso, en lo que dice y en las formas y en los colores. Eso simplemente. Gracias. Y miren, ya digamos para pasar al tema de rico que vamos a empezar a debatir, simplemente quisiera, de todo lo que han dicho me encanta y voy a subrayar dos temas: uniformidad y constancia, ¿no? Digamos entre los tres. Constancia porque hemos visto en nuestras experiencias justamente que para empezar el hacer comunicación de manera profesional es hacerlo de enero a diciembre del año 0 al año 40 en el que estemos, ¿no? Pero a veces, cuando queremos hacer bien las cosas, para esa constancia, no hay presupuesto, ¿no? O sea, la realidad es que dicen, no, para comunicación consigue esto gratis, consigue el otro gratis, consigue esto gratis, que te pongan aquí gratis, que te pongan aquí gratis. Y la verdad, los equipos también hacen esfuerzos grandes, pero
no necesariamente vamos a lograr el impacto que queremos, esa constancia que decían ustedes, si lo vamos a querer todo gratis, ¿no? Porque es un esfuerzo importante, hay que invertir en piezas, tal vez por ahí algún espacio, etcétera, que yo les podría comentar cómo se puede lograr ese tema en algún otro episodio más adelante, pero creo que la constancia, quiero decir en otras palabras que necesita tener un presupuesto el tema de comunicación, ¿no? No dejarlo solamente a un tema de la buena voluntad de alguien que nos pueda ayudar, sino que también es un tema importantísimo al momento de hacer un business plan, tener un presupuesto para ello. Y lo de la uniformidad, bueno, por eso quería subrayar los dos temas que es cierto, ¿no? Yo me reía ahí porque me acordaba de experiencias traumáticas del pasado, donde tú tenías sobre tus hombros, ¿no? La meta de recaudar los fondos de la organización y por otro lado las demás áreas comunicando o a veces tocando, digamos, a los donantes porque si bien tú eres la cara, eres el front, pero a veces, digamos, el donante va y visita un programa o tiene contacto con otra área y ahí le están diciendo otra cosa diferente, estamos en problemas, ¿no? Ahora bien, miren, el tema que yo quisiera que me ayuden a hacer entender a las personas que nos están viendo es lo siguiente. Ahorita hemos hablado del logo, de materiales y campañas y espacios, pero creo que ese todavía es un punto muy prematuro para hablar ya de una estrategia de comunicación. Hay cierto trabajo previo que hay que hacer para llegar siquiera al material, ¿no? Porque a veces es como, oye, quiero recaudar fondos, hazme materiales para recaudar fondos, ¿no? Ok, pero ¿a quién le quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué persigues? Etcétera, etcétera. Entonces, tengo aquí algunos puntos que me gustaría ir debatiendo con ustedes sobre más o menos cuál sería el proceso estratégico de un plan de comunicación. ¿Cuál sería el proceso estratégico de armar un plan de comunicación que evidentemente va a derivar en materiales, en campañas, en spots, en videos, en lo que sea? Pero hay cierto trabajo previo que creo que es importante que lo debatamos aquí para las personas que nos están viendo, para las organizaciones que nos están viendo, para guiar un poco hacia una manera, digamos, más eficiente y más profesional este tema. El primer tema que creo que debería tener el plan de comunicación o este proceso más que todo estratégico es la definición de los objetivos de la organización y o los objetivos de fundraising. O sea, todo debería nacer ahí. No sé si están de acuerdo conmigo ustedes. Es decir, primero la organización define sus objetivos grandes de organización, ¿no? Que una vez que defines el objetivo grande de la organización, vendrá el objetivo, por ejemplo, programático. Voy a agarrar un ejemplo. Quiero atender a una X cantidad de niños, ¿no? O quiero que, digamos, se deje de consumir este producto porque daña el medio ambiente o lo que sea. Ese es el objetivo, tal vez uno de los más importantes de la organización. Se define ese objetivo. Luego, ¿cuánto dinero necesito recaudar para lograr ese resultado, ¿no? Para atender a esos niños, para lograr, digamos, esa reserva ecológica o lo que sea. Entonces, comunicación, su primer punto yo soy, digamos, el área de comunicación, digo, ¿qué voy a comunicar? ¿Hacia quién me voy a dirigir? Es mirar los objetivos organizacionales más grandes en tema, digamos, de calidad, de sustancia y en tema de dinero, ¿no? En tema de cuánto necesitamos recaudar. Entonces, creo que ese es uno de los primeros puntos y me gustaría escuchar de ustedes, digamos, un poquito sobre este tema. ¿Qué tan importante es definir este objetivo en el punto inicial del proceso de generar un plan de comunicación? Pues Fer, hay como variables muy importantes dependiendo del tipo de organización, dependiendo del presupuesto, también dependiendo de qué tan grande o qué tan ambicioso es el objetivo de la organización a nivel general, como tú lo decías. El área de comunicaciones debe verse como un área de servicio. Es un área de servicio al resto de las áreas de la organización, ¿sí? Es un área que se encarga de transmitir los mensajes que quiere cada una de las áreas de la organización y convertirlas primero en mensajes claros, entendibles, ¿sí? Transforma todo lo que las otras áreas dicen que quieren comunicar en algo que realmente se entienda hacia afuera. Entonces, hay varios elementos y variables que tenemos que tener en cuenta. Uno es el tamaño del equipo. Antes de comprometernos a decir, yo voy a lograr esto, esto, esto y esto, tienes que saber si eres capaz con el equipo que tienes. Generalmente las organizaciones arrancan con una persona de comunicaciones.
las organizaciones más pequeñas y también las organizaciones grandes. O sea, he visto de todos los modelos. He trabajado en organizaciones donde hay un equipo completo de comunicaciones, pero cuando iniciamos era una persona y se convirtió en un gran equipo. Va creciendo paulatinamente. Porque tiene visión de organización, no tiene visión de área. Claro. ¿Sí? Entonces, si el equipo de comunicaciones debe soportar todas las comunicaciones de la organización, debe ser un equipo. Claro. Tengo el otro modelo y es, no tenemos mucho presupuesto, entonces buscamos apoyo afuera. Externo, claro. Tenemos un equipo más pequeño o tenemos una persona coordinando, ¿sí? Es como la gestora, esa persona es como la gestora de las comunicaciones, y luego viene, tengo una persona que me apoya en audiovisual, tengo una persona que me apoya en diseño o una agencia, tengo una persona que me apoya en prensa, ¿sí? Y trato de ser, para esa consistencia que necesito durante todo el año, poder manejar esos pocos recursos que tengo en los momentos que los necesito, pero no me quedo amarrado porque solo tengo una persona y no podemos hacer nada. Claro. ¿Sí? Entonces, de eso también depende qué tan ambicioso sea tu plan o qué tantos objetivos le pongas. Hay que conseguir el respaldo de la dirección. Eso es súper clave. ¿Sí? Si la dirección de la organización confía en las comunicaciones de la organización, confía en el equipo de comunicaciones, confía en el responsable de comunicaciones, eso va a fluir mucho más fácil. Claro. Porque vas a poder alinear a todas las áreas, ¿sí? A un estilo de comunicación. Entonces yo diría que cuando planteamos los objetivos debemos saber en qué nivel está nuestra organización, cuáles son esas pretensiones que quiere la organización y arrancar por que todo el mundo entienda qué es la comunicación, para qué sirve, cuál es nuestra marca, qué es nuestra apuesta en comunicación. Y ahí vienen las primeras capacitaciones que todo el mundo debería tener en las organizaciones y es ser una sola estructura comunicando. Si alguien de programa se va a terreno y se para frente a un público y dice una cosa totalmente diferente a lo que estamos diciendo en redes sociales, pues ya estamos rompiendo nuestra unidad de comunicaciones. Por eso es tan importante arrancar como tú decías, vamos a definir quiénes somos, cómo nos describimos, cuáles son nuestros colores. Toda la gente que trabaja con nosotros lleva una camiseta, una polera, con... playera por aquí, por estos lados. Con unos colores, ¿sí? También estoy en organizaciones donde tienen 7, 8, 9, 10 mil colores en cada camiseta y no saben. Exacto. O el logo, Marce. Es decir, tú estás cuidando el logo así, ¿no? En la oficina central, todo. Luego visitas un programa y resulta que las charlas educativas que les daban a la comunidad, el logo en morado, ¿no? En otro color. Y con otro mensaje, y con otras presentaciones institucionales. Y es como, ¿what? Fíjate que el punto de inicio es que todos entendamos qué son las comunicaciones y para dónde vamos con esto, ¿sí? Yo creo que eso nos ahorra mucho tiempo. Uno se da cuenta que necesita eso como al segundo año, cuando ya se dio cuenta que todo no es igual y que pasan esas cosas. Entonces ahí entra la capacitación. No, el plan debería arrancar por ahí. Convencer a la dirección y convencer al equipo. Perfecto. Felipe, el punto de partida entonces para hacer un buen plan de comunicación, los objetivos organizacionales y de fundraising, ¿qué opinas? Opino que incluso esos objetivos, Fer, si se va a montar un plan de comunicación, es bueno revisarlo. Independiente de que una organización lleva un tiempo, Ajá. Los ambientes cambian, los contextos cambian, las necesidades sociales y medioambientales cambian. Claro. Entonces, esos objetivos que tal vez una organización pensaba en algún momento que cumplía, dejaron de ser tal vez tan relevantes. O incluso para una organización nueva que está iniciando, quiere, digamos, definir su objetivo y tiene que tener claro de cuál va a ser la problemática que viene a resolver. Y si tiene las capacidades para enfrentarlo, ¿verdad?
Y claro, y una vez que entiende cuál es su espacio dentro de este ambiente, qué problemáticas viene a solucionar y efectivamente puede hacer, fija su objetivo. Porque de lo contrario, si uno piensa a fijar los objetivos sin tener en consideración eso, nos podemos dar cuenta que en la mitad del camino nos pegamos contra la cabeza y nos dimos cuenta nuevamente que no era el camino. Y en realidad, Claro. más que esta línea de solución, nosotros vamos más bien por la otra. Entonces, es muy, muy importante que antes de lanzar cualquier programa nos podamos preguntar una y mil veces cuáles son nuestros objetivos y si efectivamente somos capaces de sostenerlo, de responderlo cuando nos pregunten y si hacen sentido para las necesidades que existen. Entonces yo diría que antes de eso, y después vendrá el fundraising y vendrá todo. Todo. Pero sí. antes recuestionarnos y después entrar, digamos, en todo lo que es comunicación. Okay. Pero quería decir eso, para mí me parece que es relevante antes de entrar a cualquier plan, entender hacia dónde vamos como organización. Que, ojo, le pasa a organizaciones grandes y chicas con las que he trabajado que equivocan el camino y después se dan cuenta que sus fortalezas iban por otro lado y tuvieron que cambiar los programas y darle unas vueltas hasta que llegaron finalmente a eso. Pero este cambio Exacto. y esta vuelta toma tiempo, esfuerzo, desgaste, inversión, no es gratuito. Y en ese contexto, Tomás, para una agencia, digamos, de comunicación como ustedes que van desarrollando campañas, ¿qué tan importante es que la organización te defina ese objetivo? No, es fundamental, ¿no? Porque además yo pensaría que el reto más difícil es primero convencer a la organización que la marca, si bien habla de ellos, no es para ellos, digamos, de alguna manera. La marca debe ser la forma de mostrarse al mundo, ¿sí? Y a veces uno llega a los retos en donde las personas quieren que uno incluya dentro de su identidad elementos que le gustan, ¿cierto? Como los que tú decías de miles de colores, de 4 arcoíris, 2 elefantes, y porque lo vi, ¿cierto? Y entonces esa construcción de identidad es compleja porque viene alineada directamente al objetivo. Si tú no sabes lo que quieres mostrar, no hay forma de aterrizarlo, ¿no? No hay forma de bajarlo a eso, y sobre todo al momento de desarrollar una identidad completa, digamos que yo sigo insistiendo, digamos que es el primer paso para cualquier cosa antes de pensar en campañas o comunicar programas o fundraising o cualquier otra cosa, es pensar hacia dónde se va, lo mismo que hablaban ustedes, y es yo cómo me puedo proyectar hacia el futuro, ¿cierto? O sea, es decir, yo sé que, sobre todo para las organizaciones pequeñas, pues es muy difícil porque además creo que tanto el mercado y sobre todo las causas sociales pues están vivas, ¿no? Van moviéndose de un lado hacia otro y puede cambiar su objetivo completamente en cualquier momento, pero si uno desde un principio tiene esa visión, puede ser mucho más sólido y generar esa confianza que hablábamos antes mucho más rápido, ¿no? Porque digamos que si tú te vas por un lado y de una vez pensaste que tu logo iba a ser aplicado, por decir cualquier cosa, como tú decías, en chalecos, por ejemplo, para ir a las comunidades o en cualquier tipo de pieza, pues ya sabes que 2 arcoíris no van a funcionar dentro de tu identidad. Entonces, sí, claro, es como nosotros nos estructuramos desde un principio para generar eso. Para la agencia, digamos, es fundamental entender qué hace la organización, cuáles son sus mensajes y cómo quiere decirlos, ¿no? Porque además creo que también en este mundo de los diversos lenguajes hay muchas formas de decir lo mismo, ¿no? Y creo que eso también depende mucho del público al que queremos llegar ya cuando entremos en la forma de comunicarlo, y se va transformando también según la necesidad. Entonces yo creo que no solamente los objetivos, sino el contexto de la organización, a quién pertenece la organización, quiénes son los que están hablando y quiénes son sus voceros, para que a partir de la creación creativa pues realmente sea coherente y congruente con lo que se quiere. Ahora, imagínense, ya vamos a hacer como un caso, vamos a hacer un caso hipotético, ya se definió el objetivo, ¿no? Es decir,
Porque si se dan cuenta, el inicio o el punto de partida de un plan de comunicación está bien que venga de la mano de un objetivo, porque si no, ¿cómo voy a medir el impacto de la inversión que yo voy a hacer en comunicación? O recaudé lo que quería recaudar o elevé mi nivel de posicionamiento y ahora soy el top of mind, ¿no? Del país. O sea, al final del día es uno de los cuestionamientos que hacen los directivos, los directores generales. Dicen, ok, ¿quieres que invierta tanto? ¿Cómo sé que eso va a impactar, ¿no? En los resultados? Entonces, obviamente partir del objetivo es algo que luego te va a ayudar a medir la influencia que ha tenido, digamos, la estrategia de comunicación. Entonces, imaginémonos que vamos a irnos un poquito hacia el lado del fundraising, ¿no? Y ya tenemos una meta definida, le voy a poner por ahí hipotéticamente 10 millones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues es definir el target, mi mercado meta al cual yo quiero llegar, al cual me voy a dirigir con todo el peso de la comunicación, ¿no? Porque a veces entendemos que quiero recaudar 10 millones y luego es, ok, a todo el país, a esta ciudad, a esta localidad, a todos, me da igual a llegar con mis mensajes a grandes mujeres, hombres, pequeños, técnicos, científicos, pues no, ¿no? Lo correcto es hacer una segmentación, ¿no? Es dividir en pedazos el mercado y una vez que yo encuentro el pedazo al que yo quiero dirigirme con toda mi estrategia de eso para lograr recaudar esos 10 millones, deberé encontrar ese target para definir cómo es esa audiencia meta a la cual yo le quiero llegar. De qué edad, digamos, datos demográficos, ¿no? Como cuántos años tiene, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, más importante que los datos demográficos son los datos de comportamiento, de intereses, ¿no? Es decir, ¿qué le interesa? ¿Recuerdan como en 2 episodios atrás les mostré el ejemplo de, yo me imagino que me está donando, digamos, si fueran donantes individuales, yo me imagino que me está donando una persona de traje y corbata y que trabaja en un edificio corporativo, ¿no? En uno de los países donde estamos. Pero resulta que el que me dona es una persona que está en polera, playera, camiseta, con un saco, todos igual buenos, bonitos, pero pues le gusta otras cosas diferentes. Llega en motocicleta a la oficina, no, le gusta un poco los deportes extremos. Entonces, encontrar ese target, ese buyer persona que se le denomina así en el marketing digital, creo que es como el siguiente paso, entender a quién me voy a dirigir con toda la comunicación. ¿Qué opinan sobre este segundo tema, digamos? ¿Vamos bien? Y si fuera así, ¿qué sugieren ustedes para que las organizaciones encuentren a su mercado meta, digamos, de una manera más sencilla? Yo les recomendaré luego una herramienta de Facebook que es muy, muy facilita, pero ¿qué opinan ustedes? Bueno, ¿Y tú? Hay que definirlo, ¿no, Marce? hay que definirlo, hay que organizarlo. ¿Sí? Ok. Es muy difícil cuando tienes tantos públicos, ¿sí? Y entonces hay muchas maneras de organizarlo. Nosotros hablamos un poquito al principio, cuando hablábamos de digital, de la pirámide de las audiencias, y es qué fuerza le doy a qué, ¿sí? ¿Cuánta Sí. comunicación hago para quién? Entonces, si le voy a hacer fuerza por ejemplo, a los voluntarios que necesito todo el tiempo y que tengo que estar motivando, pues debo concentrar parte de la comunicación. Pueden ser 2 días en redes sociales, por ejemplo, pueden ser dividirlo en porcentajes digamos, de los contenidos que dirijo a esa audiencia específica. Pero tengo que saber que le debo hablar también a un público general, que si estoy posicionando, pues tengo que hablarle a la gente sobre mi organización y debo contarle lo que tengo que contarle, lo que hago, cómo lo hago. Debo preparar un poco el terreno para el momento en el que voy a lanzar una campaña de recaudación de fondos. Debo estar en el imaginario de las personas, debo estar en la mente de las personas, y todo eso es un proceso, ¿sí? Entonces yo diría que uno va como organizando esa pirámide o ese funnel desde lo general e ir llegando a los públicos que quiero ser específico y que quiero llegar con una comunicación muy específica, hasta llegar a invertir en unos grupos de potenciales donantes, hasta llegar a segmentar a quién le quiero llegar. Y como les decía, en ese proceso, en ese camino,
tengo que empezar a crear contenidos pensando en a quién le voy a llegar, pensando en esa persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que me va a ver. Les voy a poner un ejemplo y son, por ejemplo, el Instagram. Instagram es una red que me define quién es la persona que postea ahí, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos, vamos a pensar solo en personas. Ustedes tienen amigos que saben que postean, saben en qué trabajan porque se la pasan posteando todo lo que hacen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mis amigos saben que yo me voy a misiones médicas cada rato y que me encantan los niños y que trabajo con niños y que trabajo en ONGs, pues porque eso es lo que yo publico, ¿sí? Todo el tiempo. Y tengo otros amigos que entonces les fascina el fútbol y solo publican de fútbol. Otros son fotógrafos y tienen unas fotos espectaculares y todas las semanas están subiendo fotos de lo que hacen. Entonces, eso mismo debe pensar la organización, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que ellos quieren que la gente sepa. ¿Sí? Hay organizaciones que uno no puede identificar bien lo que hacen porque todas las veces publican cosas tan distintas y tan diversas y hoy hablan, si hoy es el día de los animales, hoy hablan de los animales, pero mañana están hablando de la violencia. Entonces uno dice, esta organización, ¿qué onda? Claro. Eso es súper clave cuando hablamos de audiencia. Yo qué quiero que la gente sepa de mí, ¿sí? Sí, claro. También hay organizaciones que hacen muchas cosas, pero tenemos que empezar por algo, que me empiecen a reconocer por algo, porque cuando somos tutti frutti, pues es muy difícil que la gente se acuerde de uno porque no tiene como ese nivel de recordación. Y ahí entra el color, entran las imágenes, que se tienen que parecer entre sí cada vez más, y ahí está, digamos, la magia de poder grabar lo que yo hago en la mente de las personas. Mira, para hacer todo lo que quiera. Después ya puedo pedirles dinero, les puedo invitar a un evento, pero antes de eso va a ser muy difícil que te recuerden y que vayan además. Ejemplo práctico para la audiencia que nos está viendo. Marce, Felipe y Tomás y Fernando, quien les habla, más o menos vamos por la misma edad, no vamos a meternos a esos temas, pero vamos por ahí más o menos a lo mismo. Nada más fíjense en la ropa que llevamos puesta. Nada más fíjense en los lentes que tenemos puestos. Nada más fíjense en aspectos que, si yo lanzara mi campaña para los 10 millones de recaudar y a los 4 quisiera llegar y les mando el mismo mensaje a los 4, estaríamos haciendo mal, ¿no es cierto? O sea, miren nada más solo en las prendas que decidimos comprar, en el estilo de los lentes, etcétera, cómo está definiendo nuestros intereses. Si ya le sumáramos lo que dice Marce de, oye, pues yo el fin de semana me gusta hacer esto, Felipe por ahí le gusta ir digamos, al mar y estar en un kayak, no lo sé, Tomás por ahí le gusta salir con sus mascotas, a mí, por ejemplo, tal vez viajar. Eso lo que te está diciendo es que, pues, si quieres captar a Felipe o a Marce o a Tomás con tu comunicación, tendrás que estar en los medios de comunicación o en los canales de cada uno de ellos, porque seguramente que si digamos, voy a agarrar el ejemplo, digamos, de Felipe en su kayak, me estoy imaginando ahí, ¿no? Él solitario y está ahí en el mar, le debe gustar o debe frecuentar páginas, digamos, de accesorios, digamos, de kayak, tal vez tiene amigos que les gusta lo mismo. Entonces, la comunicación debería ir dirigida hacia ese lado, ¿no? Entonces, perdón que ahí me metí un poco, pero me gustaba, con lo que estabas diciendo, Marce, me gustaba ejemplificar eso de la importancia de saber que mi audiencia tiene que estar bien identificada, ¿no? ¿Querías decir algo, Felipe? No, concuerdo con lo que Marce estaba diciendo y con lo que tú también hacías como introducción, Fer, y sin tratar sin digamos, extenderme mucho, quisiera ejemplificar lo importante de identificar los públicos objetivos, que algunas veces son nichos, ¿verdad? Son nichos, claro. Son grupos de personas dentro de otro grupo de personas, y eso es así. A ninguno de las personas que van a ver esto están escuchando, creo que muy pocas pueden decir yo tengo un presupuesto ilimitado en comunicación y en marketing. Ilimitado. Sí, nadie. Creo que eso no existe. Eso no existe, o en muy poca oportunidad.
Entonces, si quisiéramos nosotros salir a cazar pájaros, ¿verdad? Sí. Y tenemos un par de cartuchos, no podemos pararnos en cualquier lado a disparar. No. Porque tal vez vamos a pegarle a un pájaro y de ahí sacamos algo. Pero lo más probable es que no. Entonces tenemos que identificar muy bien a dónde vamos a apuntar y hacerlo lo mejor posible. Claro. Por eso es que es súper importante lo que tú decías, Fer, porque tenemos presupuestos Limitado. acotados. Claro. Y por lo demás, tenemos que dar internamente respuesta muchas veces a los cuestionamientos que son lógicos de las directivas de las organizaciones, que te dicen, bueno, ok, Fernando, yo te voy a autorizar, no sé, $10.000 para esta campaña en comunicación, pero quiero que de vuelta tú me digas cuánto de esto tuvo efecto. Claro. Entonces, claro. nos podemos mantener poco tiempo disparando si es que no tenemos buenos resultados. Entonces hay que ser muy preciso. Gracias. Y ahora, que le entreguemos a una agencia el target, ¿no? Todo ese análisis de la audiencia y todo, me imagino, Tomás, que para ustedes al momento que luego se tengan que producir la campaña, es algo que están esperando de una organización y que no siempre la debes recibir así. Claro, ¿no? Y además yo creo que uno de los riesgos que tenemos pues, a las organizaciones, y es que en este mundo las posibilidades son infinitas, ¿sí me entiendes? Es decir, yo pienso que sobre todo en el marketing digital permites de todo. Tenemos animación, tenemos edición de video, tenemos videos 3D, tenemos todo tipo de recursos y de actividades que se pueden hacer, y normalmente las causas llegan con algo novedoso que vio, ¿cierto? Que se vio en redes sociales, y digo yo, mira que Coca-Cola hizo un paneo 3D de una feria, yo quiero algo así. Yo digo, pero ¿dónde está tu feria? ¿Cierto? O sea, digamos que Claro. ahí es donde está el encuentro. O sea, yo creo que uno de los riesgos y también de las potencialidades que tiene digamos que el marketing digital en general, y yo creo que toda la aplicación gráfica para las organizaciones, es que tenemos todo el potencial técnico que permite generar todo tipo de comunicaciones que lleguen a diferentes audiencias, y al mismo tiempo tú también, como decías tú, Marcela, puedes generar diferentes comunidades, ¿cierto? Es decir, al mercado de los voluntarios tú puedes hablarle con un lenguaje completamente diferente, con unos medios completamente diferentes, mientras que, por ejemplo, a los donantes ya no, ¿cierto? Digamos, hay causas, por ejemplo, que yo creo que todos hemos trabajado con esa en particular, y es que, digamos, por ejemplo, la causa de los niños llama muchísimo al voluntariado en los jóvenes, pero a la donación en los adultos, por ejemplo, ¿cierto? No, normalmente es muy difícil, digamos, que el público joven done a una organización de niños y niñas directamente, a menos que haya toda una estrategia de comunicación, obviamente, pero digamos que como hablaban del target, creo que ahí está, y es, ¿para qué me sirve cada comunidad que yo genero, no? ¿Y para qué me sirve cada audiencia, cada pieza gráfica que yo genero? Y lo mismo, pues yo vuelvo otra vez a reiterar, creo que es muy, muy reiterativo, pero creo que es muy importante, y es la unidad, ¿no? Como tú decías también, Marcela, la unidad gráfica, un lenguaje de comunicación en donde yo me sienta en un entorno. O sea, a mí me parece que las organizaciones deberían crear un entorno de comunicación un mundo en donde el donante, el voluntario, el seguidor se sienta a gusto, sienta confianza y sienta que está haciendo la diferencia apoyándola, siguiéndola o participando, ¿no? Entonces creo que cualquiera sea el nivel que se genere con la participación, pues creo que es la profundidad que le queramos dar y son los medios que podamos utilizar, ¿no? Porque nosotros nos encontramos con eso, nosotros tenemos un portafolio y eso es uno de los retos en el estudio de diseño, y es que cada día salen cosas nuevas en tecnología para mostrar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una profesión que está viva todo el tiempo, estar estudiando todo el tiempo en lo nuevo que está llegando, pero entonces el cliente te llega diciendo, quiero un filtro para Instagram, ¿cierto? Para que la gente pueda publicar sus selfies con mi filtro, pero yo digo, pero ¿tu causa para qué la necesitas, cierto? Pero al otro día
de pronto sí llega a una causa que es viable tener ese filtro, ¿cierto? Entonces ahí es donde la agencia como responsabilidad es decir, mira, para esta campaña que estamos haciendo, que por ejemplo, ¿qué tal si nosotros hacemos una liga, la liga del fundraising saca su campaña, ¿cierto? Ahí sí nos funcionaría muy bien el filtro de Instagram, porque yo me puedo poner el filtro de un superhéroe, por ejemplo, Sí, ¿cierto? claro. Pero si estamos hablando de una organización con cualquier otro un tema genérico, es muy difícil que un filtro te haga o hable directamente de tu causa. Entonces, una cosa es el recurso tecnológico, sería un consejo que también le daría a las organizaciones que no puedan escuchar, y es que no toda la tecnología sirve para lo que nosotros estamos buscando. Hay que segmentar, como tú dices, Fernando, y hay que saber a qué público se le está hablando en cada caso y cuál es el objetivo que yo quiero detrás de esa comunicación que estoy dando, ¿cierto? Entonces, Sí. bajo eso y bajo esa premisa, uno puede tener muchísimos recursos, desde el humor hasta la parte racional y emotiva, y creo que la comunicación va a ser mucho más profunda y mucho más asertiva. Ahora, con lo que tú acabas de decir de crear un mundo, me voy a quedar con eso que has dicho, que haces un mundo. Está bien que las organizaciones tengan entonces, ¿qué significa? Diferentes targets, diferentes tipos de audiencias a las cuales les va a llegar, ¿no? Algunos tendrán voluntarios, donantes empresariales, donantes individuales, y donantes públicos, que es otro lenguaje completamente diferente de hablarle, digamos, a un donante de un gobierno, de una alcaldía o cooperación internacional. Pero al final, ese es tu mundo, como tú dices, ¿no? ¿Qué es lo que va a unir a ese mundo? Era el siguiente punto que yo tenía aquí, los siguientes dos puntos, que era el posicionamiento que tú quieres, digamos, definir ante esas audiencias y la estrategia de contenidos y mensajes clave, ¿no? ¿Qué significa? Que ese tu mundo lo vas a unir a través de un nivel de posicionamiento o cómo te quieres posicionar ante esas audiencias, ¿no? Y pues eso viene de la mano de qué quieres alcanzar y qué quieres lograr, ¿no? ¿Quieres posicionarte como la organización más transparente, como la organización que tiene la mejor solución? ¿Quieres posicionarte en la mente de las personas como la organización que tiene mayor cobertura, la que tiene la respuesta más rápida? Dependiendo cuál sea tu propuesta de valor, ¿no? Esa es la que la vas a transmitir a esos mundos diferentes, pero de una manera valga la redundancia, diferente, ¿no? Es decir, en tu estrategia de contenidos, ¿no? Ahora sí, tendrás los contenidos transmitiendo ese posicionamiento y el mensaje y la marca, pero para jóvenes, si fueran voluntarios, para las empresas, que será una manera diferente de comunicar. Entonces, en esta parte del posicionamiento y la creación de estrategias de contenido, que es la parte más importante, me gustaría, digamos, conocer un poco sus experiencias en esa parte de ya definiendo mi target, ya definiendo a quién le voy a llegar. ¿Cómo le hago para generar los contenidos y cómo en eso le meto un nivel de posicionamiento que yo quisiera obtener? Un mensaje, pues, un mensaje clave, una caja de mensajes que voy a transmitir. Bueno, Marce. ahí es clave crear en equipo. O sea, eso es súper importante. Que esto no sea como el libreto de alguien o como una creación sin sentido, sino realmente hay que reunir un equipo, digamos, interdisciplinario, si lo queremos llamar así, pero hay que reunir un equipo donde haya alguien de programas, alguien técnico, alguien que digamos, sepa del tema digital, sepa diseño. No se sienten solos a escribir sobre la organización, no se sienten solos a definir cuáles son los mensajes, no se sienten solos a decir cómo quieren la campaña, no se sienten solos a definir el qué, porque cuando llegue a la aprobación, la gente va a empezar a decir, pero es que no entiendo, pero esto no se oye bien, y entonces volvemos a empezar, ¿sí? Eso es muy frecuente cuando estamos ya definiendo los mensajes y estamos definiendo qué es lo que vamos a decir. Lo mismo las actividades. Creo que es clave sentarse juntos con personas que tengan experiencia, con personas que nos den como el input técnico, eso también es súper importante, para construir cosas fuertes. ¿Sí? Es un poco lo que les decía, por dentro deben haber bases fuertes que el mensaje trascienda y que de verdad llegue a tener un impacto en la
en la mente de las personas. Ujú. Entonces, esos ejercicios de sentarse en equipo, ahora virtualmente pues se pueden hacer más sencillos, y pensar qué es lo que queremos y debatir si esto sí, si esto no. Lo segundo en el tema de los mensajes y los contenidos y del qué Ujú. es probar. Hay que probar, ¿sí? Poquitas veces probamos, vamos lanzando y nos fue mal y la gente no le gustó y la gente no le da like y sí, hay que probar y hay que probar con personas que no tengan nada que ver con nosotros. En una organización hacíamos muchos ejercicios de salir a la calle con los mensajes, Ujú. eh, y decirle a la gente qué entiende de esta gráfica, qué entiende de esta foto, qué entiende de este mensaje. Y había gente que nos decía cosas que nada que ver, y entonces decíamos, no, la gente está entendiendo que cambia el sentido de la palabra totalmente. Entonces es muy importante darse ese tiempo. ¿Qué pasa con comunicaciones? Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos, y es que siempre estamos corriendo y apagando incendios en comunicaciones. Siempre estamos un día antes de la campaña pidiendo la última pieza, siempre estamos un día antes de la campaña o antes de lanzar nuestra gran estrategia de comunicación, y no nos da el tiempo para agotar todos los pasos. Y es importante que eso lo hagamos con tiempo. Eso yo les estoy diciendo carreta, como decimos en Colombia, les estoy diciendo teoría porque eso en la práctica yo sé que no pasa, pero idealmente deberíamos poder probar, Claro. idealmente deberíamos poder sentarnos y construir. Ese es como digamos, a donde deberíamos llegar un día. Tener el equipo completo, hablar completamente de la organización, estar alineados con todas las áreas, que la dirección nos apoye, sentarnos a crear juntos y finalmente probar e ir mejorando esos mensajes, ir mejorando a medida que vamos probando lo que mejor nos va, y ahí sí pautar sobre lo que mejor nos va y tendremos, digamos, mejores resultados siempre, porque, digamos, agotamos todos esos pasos. Ok. Y yo quería tocar acá una cosa súper clave y es el 360, ¿sí? Ya estamos hablando del que, pues el 360 no puede ser un solo camino, siempre hay que buscar el complemento, ¿no? El Ujú. apoyo multimedial, bueno, ahora tiene millones de nombres, pero lo que busca la comunicación armada con el 360 de los diferentes canales, de los diferentes medios, etcétera, es eso, es que, pues, que la consistencia realmente sea a través de, yo le estoy apuntando por diferentes partes, diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, complementando lo que hago. Gracias, Marce. Posicionar con un mensaje, estrategia de contenidos. Felipe, ¿qué opinas en este punto? Eh, a ver, es súper interesante, súper Digo, es bien entretenido, complejo porque estamos, es bien para, complejo, sí, para toda la es gente que nos polémico, está viendo, además, estamos comprimiendo, híjole, tanto trabajo en 10, 5 minutos de cada uno, pero intentemos hacer el esfuerzo. Ya, yo voy a intentar hacerlo en menos de 5 minutos. Ok. No prometo nada, pero voy a intentar. Lo primero que quisiera tocar de los puntos que Marce venía hablando y en realidad se han dicho antes, es del compromiso desde la dirección. Y sobre este punto quisiera hacer un doble clic o un doble o un tercer clic o varios clics, porque yo creo que el compromiso tiene que venir de todos, de todos. A veces está el compromiso desde la dirección, pero si a las personas que trabajan en terreno esto no les hace sentido, no va a salir. Claro. O va a salir un mes, 2 meses, pero después se va a caer. No, pero si eso no es, nosotros no somos eso. Entonces, tiene que ser un trabajo conjunto, como se ha dicho, en donde nos pongamos todos de acuerdo y al final del día nos miremos y digamos, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Esto va a ser, estos somos. Vamos, demos adelante. Entonces, desde todas las partes de la organización, esto tiene que fluir y tiene que hacer sentido. Este acuerdo es básico, es un acuerdo básico, para que todo el resto pueda funcionar. Y para que esto pueda avanzar también requiere de mucho trabajo, entonces muchas oportunidades, y yo aquí quisiera dar como
un ejemplo de que nos hemos encontrado en varias organizaciones. Yo me he encontrado con varias organizaciones en donde existe cierta tensión entre el área programática de fundraising y el área programática de marketing, porque los temas no son tratados de una u otra forma. Entonces, cuando necesitamos o tenemos una solicitud, vamos con el área programática y le pedimos esto, y después tenemos otra solicitud y volvemos con el área programática, y ellos dicen, pero nosotros estamos para los programas, no para armar, digamos, relatos de comunicación y de marketing, porque no es lo nuestro. Entonces, yo aquí tal vez les dejo un consejo para las personas que están mirando. Traten de empaquetar ciertas comunicaciones relacionadas con uno u otro programa, que sean más bien genéricas, digamos, grandes, generales, disculpen, pero que ya sean la base, y después cuando haya que profundizar en una propuesta o en algo para una oportunidad específica, tal vez nos tocará hacer un par de ajustes, digamos, de detalle, pero no volver a construir desde cero. Es súper importante mantener las relaciones internas en armonía, porque si tenemos toda la comunicación perfecta y todos, digamos, de acuerdo, pero existe una tensión entre quien provee de la información y quienes tienen que salir digamos, a difundirla, no vamos a llegar muy lejos. Y quisiera aquí decir llevo como 3 minutos, Muy bien, muy bien. Algo que dijo Marce, y a mí me pasó. Hace años atrás estaba estudiando comunicación estratégica, y claro, me pasó que cuando al llegar a una organización, que no voy a decir el nombre, estaban hablando de una publicación que iban a hacer en el diario, un poco para explicar cuál es la misión y resaltar algunos aspectos, y la verdad es que yo llegué, y como venía de hacer muy nuevo, claro, miré, el pecho en alto, tú así. Sí, la miré y la leí y dije, no puedo ser tan obtuso de mente. Lo leí de nuevo y no entendí. Y le dije, discúlpenme, déjenme hacer el siguiente ejercicio. Le voy a llevar esto, que se supone que lo va a leer una persona que pasó caminando por la calle y tiene que entenderlo. Entonces, bajé del edificio y fui a la conserjería. Y le dije a este caballero, al lado de la persona de programa, ¿usted podría leer esto y decirme qué entendió? Y el tipo lo leía así con cara de muy interesado y decía, está entendiendo, y yo no entendí. Y seguía leyendo rápido, y movía la cabeza, hasta que al final terminó y dijo, en realidad no entendí nada. Claro. Entonces, clave, como decía Marce, tratar de testear a alguien, un tercero, independiente, validador, si que estamos por el camino correcto o estamos dando bote. Al target, ¿no? Al target que has elegido. Tal vez ya has elegido tratar de llevar que tu target lo lea, lo pruebe, y si se entiende, pues adelante, ¿no? Pues eso de probarlo está genial. Híjole, Tomás, a ver, ahora sí tú, el que siempre cacha todas estas locuras de las organizaciones. Ya en esta etapa que es definir el posicionamiento, mensajes clave que vas a transmitir para recaudar esos 10 millones del ejemplo hipotético, y tu estrategia de contenidos, mensajes claves, ¿cómo lo trabajan? ¿Qué es lo ideal, digamos, en este punto? Pues yo pensaría que creo que lo clave es el equipo. Creo que para añadir a lo que ya han dicho, yo diría cómo es el trabajo del equipo creativo que está detrás, que además... Saludos si nos están viendo el equipo Grafoscopio, y es un poco el reto que tenemos todos los días, ¿no? Y es cómo nos diferenciamos, porque normalmente los retos de las agencias son diferentes a los retos de las organizaciones, ¿sí? Y normalmente es mucho más fácil conectar desde el punto de vista comercial los retos de una agencia con los retos del producto. En cambio, con las organizaciones sociales los objetivos son distintos. Entonces yo quisiera añadir, digamos, a lo que ustedes ya han dado, cómo los equipos creativos, y así como tú decías, Marcela, todos los equipos que se conectan alrededor de una causa, tienen que estar conectados con la causa. O sea, si tú te conectas como una organización, que se ha visto muchísimos casos, por ejemplo, en donde grandes agencias que normalmente trabajan con el tema comercial, hacen causas, hacen publicidad para causas sociales,
puede que se ganen, digamos, muchos premios en el entorno de publicitario, porque están hechos para eso, pero realmente no recauden. Puede ser una de las alternativas y puede ser que la publicidad sea hermosa estéticamente, pero no recauda, no está conectado con la causa, ¿no? Y eso es uno de nuestros retos más grandes que en Grafoscopio trabajamos todos los días y que la verdad es lo que tratamos de hacer como diferencial, ¿no? Es cómo nosotros nos conectamos con el beneficiario, con el participante que está en el terreno, con la persona que está en el área técnica y sobre todo, pues obviamente con los donantes y con los participantes o los seguidores que estén en los diferentes medios. Y yo creo que para eso nuestro reto como agencia es conectarnos con la causa. Yo pensaría que más allá de, obviamente, para complementar todo lo que ustedes han dicho y como un agente externo, yo creo que nuestro reto todos los días es conocer la causa, entender cómo funciona para poder proponer, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un equipo de profesionales, por ejemplo, en el caso de Grafoscopio, que tienen muchísimos, es multidisciplinario, entonces hay ilustradores, hay animadores, hay editores de video, y normalmente nuestro mundo, ¿cierto? Desde el punto de vista creativo, no es un mundo que esté conectado no necesariamente con la humanidad, Claro. ¿cierto? Es curioso, pero no lo es. Y entonces, la aspiración, por ejemplo, de los publicistas, de los diseñadores, es participar en concursos, asistir a experiencias, conocer a los grandes exponentes. Y nosotros en Grafoscopio decidimos decir, vamos a conocer las causas, vamos a conocer cuál es lo que está tocando. ¿Qué son los ODS? ¿Qué hacen las organizaciones sociales? ¿Cómo hace para que done una organización? Entonces, ese equipo que se integra, y yo creo que es excelente, digamos, como tú has venido llevando todo el camino, y es que si una organización tiene una comunicación, unos objetivos claros, sus áreas se están comunicando y están hablando el mismo lenguaje, cuando llegue al equipo creativo o al equipo de la agencia de crear contenidos y mensajes claves, pues va a ser mucho más fácil para la agencia conectarse con esa causa, ¿no? Y ahí es donde creo que nos hemos encontrado cuando hemos trabajado juntos nosotros acá, y es que nos sentamos a entender cómo funciona, nos sentamos a entender qué es lo que quiere la organización. Y ahí es donde creo que estoy contigo, Marcela, y creo que también llevamos haciéndolo como 15 años juntos, y es entender cómo funciona la causa, entender quién me va a donar, ¿sí? Y en ese sentido se generan mensajes que sean potentes, que transformen, y no necesariamente lo más tecnológico, lo más de derroche de presupuesto es lo más efectivo, ¿no? Necesariamente. Entonces creo que ahí es donde está la conexión con los equipos y creo que es lo que añadiría desde mi parte, porque creo que lo han dicho todos en ese sentido de cómo se estructura el mensaje. Gracias, Tomás, excelente. Ahora, pues miren, para las organizaciones que nos están viendo, ¿no? Nos están escuchando, nos van a ver más adelante. Entonces, partimos de definir un objetivo. Nos imaginamos 10 millones, ¿no? Eso es lo que yo quiero lograr. Luego vino la definición del target. Luego vino a ese target, a esa audiencia, ¿qué le quiero comunicar, no? ¿Qué mensajes le voy a lanzar? A esa mujer de 35 a 50 años que que le gusta, digamos, hacer estas actividades con todas esas características. Estos son los mensajes que yo he definido. Esto es lo que le voy a transmitir, etcétera, etcétera. Ahora, en función de eso, creo que lo que luego viene son los canales de comunicación. Es decir, ok, mi audiencia, esa persona, esa mujer, imaginándome que es esa mujer de 35, 50 años, ¿dónde está? ¿No? ¿Tiene Facebook? ¿Tiene TikTok? Mira esto, ¿no? Porque a veces las organizaciones entran en el tema de hay que tener TikTok, ¿no? No, hay que tener Instagram. Y entonces hay que elaborar materiales para Instagram, hay que elaborar y piden, digamos, y el área de comunicación tiene 1000. No, o sea, para eso hemos hecho esta secuencia lógica. Yo creo que, ¿qué canales? ¿Dónde está tu audiencia objetivo? Si está en Facebook, entonces, ¿no? El punto que venía ahora es definir los canales de comunicación. Y entonces, al definir los canales de comunicación, lo que queremos decir en otras palabras es, todo ese trabajo de comunicación lo voy a transmitir a través de ¿qué? Oye, no, si es Facebook, tal vez es generación X, ¿no? Entonces, por ahí tal vez si tu población es generación X, vas a estar en Facebook, pero no necesariamente tal vez en TikTok, ¿no? Por decir algo. Entonces, la selección del canal
a través del cual voy a transmitir esos mensajes a esa audiencia objetivo, para ese objetivo de recaudación, creo que también es importante, ¿no? O sea, si quieren así un rapidito para viendo un poco ya en qué hora vamos y todo. ¿Qué opinan de esto de la selección de los canales? Si están de acuerdo o no, porque no es entrarle a todo, porque acuérdense que el esfuerzo que decía por ahí Marcela, a veces que decimos sí a todo y queremos estar en todos los canales, lo que no entienden es la implicancia en la elaboración de materiales, en la generación de contenido que implica estar en diferentes canales, ¿no? Entonces, la selección de los canales creo que es un siguiente punto bueno que nos debería ayudar a entender por dónde vamos a transmitir los mensajes. No sé si alguien ahí tiene algún punto de vista. Tomás, Yo, tal vez. sí, no, yo creo que la elección del canal es fundamental para generar esas microcomunidades de las que hablábamos, ¿no? Digamos que ahí tú puedes tener, por ejemplo, dentro de una organización que hablábamos, el TikTok te puede servir para los voluntarios y el Facebook te puede servir para los donantes, ¿no? Digamos que es Claro. detectar que no todo lo puedes decir en todos los medios, ¿cierto? Y que además cómo te vas a comunicar con estas personas, ¿no? Y cómo la racionalidad y la emocionalidad se tocan en los diferentes medios y canales, ¿no? Y cómo se encuentra la persona con la causa, desde el face to face, digamos, hasta el mercadeo digital, y es cómo yo me voy encontrando con la causa en un entorno, ¿no? Cómo yo voy caminando por un centro comercial y me encuentro con la causa y cómo hago para voltear, primero que todo, ¿cierto? Que creo que con Fernando hemos experimentado muchísimo en ese ambiente de crear entornos completamente extraños que conectan a las personas con causas desde lo que no espera ver, ¿cierto? Pues sí. Y lo mismo en lo digital, ¿no? Entonces yo sí pienso que no limitaría a ninguna organización a no estar en un medio específico, pero sí sería importante saber cuál es el objetivo de cada medio para elegirlo, ¿no? Porque lo que tú dices, es decir, TikTok no es para todo, Twitter no es para todo, Facebook no es para todo, Instagram no es para todo. El Y todo periódico no tiene es su para potencial. todos, el cine no Claro, es para todos, entonces creo que, porque una vez que tú elijas tu canal, luego tienes que hacer tu parrilla de contenidos y luego tu cronograma de publicaciones, ¿no? Entonces es un trabajo bien complejo y si tienes una persona, como decía Marcé, ¿cómo le hace para tener una publicación en Facebook diaria, en las historias de Instagram? Es literalmente imposible, salvo que se cuente con la ayuda de una agencia externa, pero aún así a veces no es tanto estar en todas, sino si realmente le estoy apuntando a lograr esos 10 millones de pesos que quiero obtener, ¿no? y además yo me devolvería al punto anterior y es los mensajes claves, ¿no? Porque Pues es un sí, poco lo que tú decías, Marcela, inicialmente de la feria de la efeméride, ¿no? Y es que la causa habla de algo y tú estás celebrando el día del caucho, ¿cierto? Y entonces eso se empieza a generar un ruido en comunicación demasiado difícil de manejar, que además recarga el equipo de comunicación, recarga la agencia y realmente no estás logrando tu objetivo, ¿no? Entonces, creo que es coherente con si tienes un mensaje clave, si tienes una estrategia de comunicación, eso va a llegar directamente al canal. Y entonces estamos en el punto de recién elaborar los materiales, mis queridos amigos que nos están viendo. Es decir, creo yo que en este punto, después de todo lo que hemos hablado, recién es momento de internamente o externamente, como con la ayuda de grafoscopio, elaborar las piezas, los materiales, ¿no? Creo que este es el punto recién donde dices, ok, ya definí qué quiero lograr, cuánto recaudar, a quién le voy a lograr, a quién le quiero llegar con mi comunicación, mensajes clave, qué canales voy a utilizar. Ahora sí, recién es momento de pedir las piezas, es recién momento de armar la campaña, es recién momento de hacer el video, de todas esas cosas, ¿no? Y luego vendrá el tema del presupuesto, cuánto me va a costar, etcétera, para lograr esos resultados y medir los resultados siempre lo que está pasando. Entonces, digamos, ¿qué opinarían ustedes, digamos, de esta secuencia que hemos tenido, un poquito de un plan de comunicación, de un proceso estratégico más que todo de comunicación, donde a esta altura recién es la elaboración de los materiales, después de haber hecho el trabajo previo, luego asignarle un presupuesto y terminar siempre con medir los resultados, ¿no? Creo que ya no lo han hablado por ahí, pero medir los resultados para que sea un círculo constante, eso es bueno porque si no están abriendo, si no están respondiendo, si no estoy recaudando, algo está pasando en los materiales y piezas de comunicación, evidentemente, ¿no? Entonces, digamos, ya como para un poquito acercarnos al cierre, me gustaría entender sus
digamos, sus razonamientos, sus entendimientos y sugerencias a las organizaciones en este proceso de estratégico de comunicación. Yo aquí quisiera, digamos, no voy a echar a hablar de lo de las piezas gráficas y la comunicación de esa manera, porque Tomás, digamos, es el experto. Pero sí me saltó una luz de todos colores cuando tú, Fer, estabas hablando de medir, ¿verdad? Medir, súper importante medir, pues, medir. Antes, después, qué estamos logrando, todo. Porque suele pasar esto en un mundo en el cual ninguno de nosotros vivimos, pero suele pasar a veces que medimos. El área de comunicación mide, el área de fundraising mide, programas mide y la gerencia también mide. Pero resulta que los indicadores que tiene la gerencia acá, no tienen relación con los de comunicaciones. Claro. Y los indicadores de comunicaciones no tienen relación con los de fundraising. Y los de marketing tampoco. Entonces, todos medimos nuestros indicadores, todos cumplimos nuestros indicadores, pero no hacemos ninguna sinergia en conjunto. O puede pasar que todos medimos nuestros indicadores, ninguno cumplimos nuestros indicadores, entonces no existe este efecto que desde los indicadores de la base comienzan a sumar hasta llegar a los objetivos generales. Entonces, por eso quería ser un poco díscolo y no responder tu pregunta, pero me pareció sumamente interesante este punto que lo he visto en algunas películas de ficción, no es de la realidad, y ocurre. Eso. Gracias, Felipe. No sé, últimas consideraciones, Marce, Tomás. Mira, hay una cosa súper interesante en el tema de las piezas. Les voy a contar una infidencia. Imagínense que esta semana o la semana pasada me escribió por LinkedIn una persona que vio los episodios. Ajá. Me dijo, Marcela, he estado viendo los episodios, muy interesante, y entré a tu página, o sea, la página de la organización que dirijo. Ajá. Me encontré, pues porque quería conocer un poco la experiencia del donante, y me encontré con que este botón no funciona, este tampoco. ¡Ouch! ¡Ouch! Entonces hay una lección súper clave. Bueno, aparte de que la liga del fundraising deben ser coherentes con lo que dicen y hacen. Gracias, Marce, por la sinceridad. No, pero miren, cuando uno trabaja en una organización internacional y uno depende de decisiones globales, regionales y demás, tiene que empezar a separarse rápidamente de eso para poder decidir sobre tu propia comunicación, sobre tus propias piezas y sobre tu propia página y poder, porque si no, nunca vas a poder ser coherente. O sea, ahí sí está muy difícil. Y eso puede durar años en una organización. Ese tipo de errores pueden durar años cuando no dependen de ti. Y son esas páginas que siempre fueron feas y que uno quiere que sean bonitas y se demoran años en transformarse hasta que alguien toma la decisión de echemos al webmaster y contratemos uno que sí sirva. Eso puede pasar a los gerentes de comunicaciones. Entonces, cada vez que uno llega a una organización y siente una transformación, ese tipo de decisiones sobre las piezas, ese tipo de decisiones sobre las páginas, ese tipo de decisiones sobre la imagen, eso hay que tomarlo rápidamente, o sea, eso hay que ponerlo en la prioridad, porque es que la gente te ves por ahí, la gente reconoce tu trabajo, pues viendo cómo eres hacia afuera, cómo es que te presentas, cómo es que te vistes, y resulta que si eso no está bien, pues tú puedes ser una maravilla por dentro, pero si no lo muestras, pues no lo eres para la gente, ¿sí? Eso es interesante porque también cuando estaba en una organización más grande, peleábamos los directores de fundraising por cambiar el sistema que manejaba, ¿sí? La plataforma que manejaba todas las páginas web, y
y peleábamos por la autonomía y peleábamos porque, claro, había países muy rápidos, Colombia era uno de esos, que querían salir con sus innovaciones y con su diseño, pero el sistema te lo lentificaba. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son claves en el momento de definir cómo, digamos ya la materia prima, que es lo que va a salir. Y la otra recomendación, ya para cerrar, como dices tú, es los comunicadores sociales y los comunicadores y las personas de marketing no son gestores de piezas. La gente cree eso, ¿sí? Entonces la gente cree que esa persona está hecha para que me haga una pieza, entonces necesito esta piecita, esta otra, esta otra, esta otra, y se olvidan de la creatividad, de la innovación, de los contenidos, se olvidan de, ellos son los dueños de la imagen de la organización y son los que velan porque eso generalmente salga bien y porque todo esté alineado y porque todo sea consistente y porque sea fuerte y porque el contenido sea entendible y demás, y se convierten en necesito hacer esta pieza, esta otra pieza, y su lista de pendientes son piezas. Piezas. ¿Sí? Entonces, una de las estrategias que hemos usado en algunas organizaciones es que los equipos se vuelvan autónomos con la agencia, ¿sí? Y que cada equipo le vaya pidiendo a la agencia lo que va necesitando, y el equipo de comunicaciones básicamente se encarga de chequear que todo vaya, pues si uno ya tiene una agencia muy crack, como Grafoscopio, no tiene que chequear mucho, pero sí, pero el equipo de comunicaciones se dedica a crear los conceptos para las campañas, se dedica a escribir, digamos, las cartillas, se dedica a generar ideas para todo lo demás, a ir a terreno y recoger la información, a revisar la edición de las piezas audiovisuales, pues lo que hace un comunicador, y no solamente hacer el puente de comunicación entre la agencia y el área, y pieza va, pieza viene, pieza va, y entonces a veces un comunicador se sienta y en una pieza, pues mientras va y viene a este le gusta y no le gustó el rojo, entonces le gustó el azul, entonces vuelve porque no, porque la letra está así, le falta una tilde, pues se pierde un montón de tiempo de un profesional que debería estar haciendo otras cosas. Entonces, exacto, la autogestión de los equipos es muy importante, que haya alguien en ese equipo de empresas o haya alguien en ese equipo de programas, en ese equipo de talento humano, que sea el que se encargue de hablar con la agencia y haga ese puente, y eso es más rápido, y al final comunicaciones le da su check, que va bien el logo, va bien los colores, el contenido está bien, está alineado, chao. Pero no como esa carpintería que quita tanto tiempo. Grandes mensajes y grandes consejos para las organizaciones. Gracias, Marce. Tomás, tus últimas impresiones de lo que hemos hablado, recomendaciones, te escuchamos. Con el tema de las piezas, yo creo que cerraría con lo que empezamos, ¿no? Y es un poco la generación de identidad, ¿no? Entonces, si tú tienes un manual de identidad, si tú tienes una línea gráfica, si tú tienes un camino de identidad, es mucho más fácil comunicar, ¿cierto? Y sobre todo conectarse con un equipo de comunicación, como tú dices, Marcela, que realmente interprete, ¿cierto? Es decir, yo creo que, por ejemplo, creo que un tema coyuntural en las organizaciones sociales es la fotografía, ¿sí? Digamos que, porque tú estás despertando emociones, ¿sí? Y si tú tienes un fotógrafo que no logra tener ese ojo, porque es que yo creo que eso es un talento, eso es arte, no vas a comunicar, ¿cierto? O sea, digamos, hay unos eventos, por ejemplo, acá en Colombia, que es tan diversa la población, hay unos encuentros, digamos, en las comunidades en donde tú ves todo tipo de razas, todo tipo de lenguajes, todo tipo de colores, y el fotógrafo toma el salón comunal desde la puerta, ¿sí? Y entonces se tiró la comunicación, no te sirve para nada, ¿sí? Entonces, pues sí. El fotógrafo, el editor, el ilustrador, el diagramador, el comunicador deben estar alineados para poder ir detrás de la causa, ¿no? Ya sea cualquiera que queramos que sea, ¿no? O sea, puede ser el voluntario, puede ser el donante, puede ser el colaborador, y que le llegue realmente a la gente. Entonces yo sí pensaría y añadiría, digamos, para finalizar, es una muy buena identidad, un manual de identidad, creo que es fundamental para cualquier organización, que diga los parámetros para que cualquier persona que llegue, y a medida, como tú dices, Marcela, que va creciendo el equipo de comunicaciones, vaya creciendo también esos guardianes de la marca, que creo que grandes ejemplos que yo invitaría a buscar y a consultar
son los manuales de marca de las organizaciones internacionales, que son muy meticulosos, ¿sí? Muestran en las paletas de colores, muestran las tipografías, muestran los tamaños, las aplicaciones que se debe tener en cuenta en cada cosa, y yo creo que ese sí es un punto de partida fundamental para que tu pieza gráfica realmente trascienda, porque creo que la confianza es la columna vertebral, y en esa medida un manual de identidad la da. Entonces creo que puedes tener una super idea, pero si tu identidad no está clara, se pierde. Entonces no, creo que eso lo añadiría para cerrar. Gracias, La despedida gracias. de la gata. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Bueno, yo sí quisiera cerrar esta parte. Nos hemos extendido un poco más este episodio, pero porque este es uno de los temas más complejos de tocar y de debatir. Sin embargo, yo cerraría desde mi punto de vista con lo siguiente. Comunicar de manera profesional y estratégica es parte vital y sustancial de una estrategia de recaudación de fondos. En otras palabras, no podría yo imaginarme recaudar un solo peso o un solo dólar si es que no tengo una adecuada estrategia de comunicación. Segundo, los retos de hoy en día de la comunicación en un mundo globalizado, donde la aceleración digital, gracias a la pandemia, se ha disparado, significa que el contenido, siempre nos han dicho que el contenido es el rey, ahora el contenido más que nunca, a través de técnicas de storytelling y otras, debe ser cada vez más innovador y más conectado con la causa para que puedas tú llamar la atención al momento de mostrar tus campañas. Y por último, de verdad, yo sí creo mucho en esto, es que un plan de comunicación debe tener un presupuesto. No vamos a poder lograr grandes resultados si creemos que todo el esfuerzo de comunicación es simplemente donado o simplemente lo podemos conseguir gratis. Entonces creo que tiene que haber un presupuesto en función al tamaño de las metas y en función al tamaño de la organización. Les agradezco mucho. Este episodio me encantó. Espero que hayamos dado cierta luz y cierta guía a las personas que nos están viendo. Yo nada más dar el último comercial que en temas de comunicación, no se olviden que mañana va a ocurrir a nivel mundial un evento de recaudación de fondos de los más grandes que hay, que se llama el Giving Tuesday, ¿no? Ustedes saben que hoy es el Cyber Monday, que es como la versión del Black Friday en Estados Unidos, pero en versión online. Pero mañana es la acción digital, creo yo, más grande a nivel mundial en temas de recaudación de fondos digitales, ¿no? Mañana, todo el día de mañana y en varias partes del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, se va a llevar a cabo el Giving Tuesday, que sería buen momento para yo como organización chiquita, mediana, ver estas campañas, o si ya soy parte de un día para dar, etcétera, ir a explorar, así que se las recomiendo. Mañana va a estar interesante el mercado del fundraising como para ver las estadísticas. Les agradezco un montón y pues cerremos con lo de siempre. Marce, ¿dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales, por favor? Marcela Forero Moreno en LinkedIn, Marcela Forero en Facebook, Instagram. Perfecto, gracias. Felipe, ¿dónde te encuentra toda la gente que quiere ponerse en contacto contigo? En LinkedIn es lo más fácil, así que Felipe Rubio Salazar, no sé cómo, sí, ahí me van a encontrar. Me escriben y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, Felipe. Y Tomás, pues Grafoscopio, ¿cuáles son las redes? Cuéntanos un poquito dónde te los pueden contactar. Nos pueden encontrar en Instagram para conocer lo que hacemos y lo que nos mueve, en YouTube para ver el tema de animación, edición de video, y en LinkedIn para los contactos también, como Grafoscopio en los tres. En Perfecto. Facebook también. Muchas gracias por haber participado y la verdad es que creo que nos llevamos un buen sabor de boca con todo lo que nos has aportado el día de hoy. Muchas gracias, Muchísimas Tomás. Gracias a ustedes. Y a mí, fernandopinaya.com. Ahí me pueden encontrar fácilmente en todas las redes sociales. Que tengan un excelente resto de día. Gracias. Y el siguiente episodio, que será el último de esta gestión 2020, estaremos hablando de un tema muy importante que se los haremos saber en nuestras redes sociales. Gracias, gracias. Y nos vemos la próxima. Marce, Felipe, Tomás, hasta el siguiente episodio. Gracias. Chao, gracias, que estén bien. Un abrazo. Adiós, bye.